Muy bien. Bueno. Espera que corro esto. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, la clase de hoy vamos a continuar con lo que estuvimos viendo la clase pasada, cuyo objetivo principal era contarles, aunque sea brevemente, qué características tienen las interacciones entre partículas y materia, de modo tal de utilizar esa información para construir detectores. Y la idea de la clase es continuar donde habíamos quedado la vez pasada y avanzar un poquito en cierto tipo de experimentos que usen los detectores que estuvimos viendo en la clase pasada y la de hoy, en experimentos de colisiones de partículas. Entonces vamos a hablar de qué es un colisionador. ¿Sí? Muy bien, entonces un breve repaso de lo que vimos la clase pasada, y si alguno tiene alguna duda o le quedó algo sin entender de la clase pasada, me lo puede preguntar cuando quieran, pueden interrumpirme cuando quieran. Entonces, ¿qué es lo que vimos resumidamente en la clase pasada? Son los distintos mecanismos por los cuales una partícula interactúa con la materia. ¿Sí? Y el objetivo de entender, aunque sea cualitativamente, estos mecanismos es que uno tiene que, para diseñar un detector, tiene que entender cómo puede interactuar mi detector con las partículas que uno quiere eh, estudiar. Entonces, son las particulares. Bueno, hay una pregunta respecto de un resultado que... Entonces hago un breve paréntesis en lo que estaba diciendo. Hubo esta semana un resultado de un experimento que se llama LHCb, que es uno de los 4 experimentos del laboratorio CERN, que les voy a contar más adelante qué es el laboratorio CERN, pero es un experimento muy grande que busca física en particular vinculada al quark B, el quark bottom, por eso se llama LHCb, y en particular busca entender violación de CP como el objetivo principal del experimento. Y una cosa, un momento, Hija, Carmen, porque estoy dando clases, ¿sí? No grites, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias. Bueno, entonces este experimento lo que hizo fue descubrir un estado de 4 quarks. Eso es lo que se transmite en los diarios. Ahora, lo que en realidad descubrieron no es el primer estado de 4 quarks, entre comillas, ahora les digo por qué entre comillas, porque ya hace varios años, en el año 2014, se descubrió un estado de 5 quarks, se llaman pentaquarks, esto es un estado de tetraquarks. El tema es que no queda claro si es un estado de 4 quarks. Nosotros cuando vimos la interacción fuerte vimos que desde el principio de la materia, ¿no? Que los bariones están formados por 3 quarks o quark y antiquark. Entonces esto patearía el tablero, ¿no? Porque diría que además hay estados de 4 quarks o de 5 quarks. Y el hecho es que no queda claro si esos estados de 4 quarks es un estado de 4 quarks o es una molécula de 2 mesones. ¿No? 2 mesones, recuerden que los mesones tienen quark y antiquark. Entonces, si uno tiene un mesón con un quark y un antiquark y otro mesón con quark y antiquark, no es lo mismo que esos 4 quarks formen una única entidad, como si fuese un barión, o que fuese una molécula de esos 2 estados. ¿Sí? Del mismo modo que el deuterio tiene un núcleo que tiene un protón y un neutrón. Entonces yo podría decir que ese es un estado de 6 quarks. Pero no es tan así, ¿no? Porque el protón es un estado, el neutrón es otro estado, y entre ellos forman un estado como una especie de molécula de esos átomos, casualmente de esos nucleones, y algo similar podría ocurrir acá. Entonces, si leen el paper van a ver que no es
no tienen un argumento fuerte para decir que es un estado de 4 quarks, a diferencia de una molécula de 2 mesones. ¿Sí? Nada, entonces pueden leer el paper, mi visión sobre el tema es ese, es un tema abierto, y ya hace muchos años que se viene discutiendo esto, y no hay ninguna evidencia de que ese sea un estado de 4 quarks puro como lo que estuvimos viendo con los bariones y con los mesones. Y hay mucha evidencia de que podría ser una molécula, si quieren, de 2 mesones. Bueno, ese es cierro paréntesis, ese es el comentario respecto de la pregunta que me hicieron, de este resultado que salió ayer o anteayer. Muy bien, entonces, lo que estábamos discutiendo en la clase pasada eran los mecanismos de interacción entre partículas y materias, con el objetivo de ver cómo diseñar experimentos. Y lo que vimos es que a grandes rasgos hay 4 tipos de interacciones. Uno es lo que llamé el scattering múltiple, que es el hecho de que una partícula cargada al atravesar un medio masivo de un material con muchas partículas, muchos átomos, sufre, si es una partícula cargada, sufre de deflexiones por interacción coulombiana, y eso se lo llama scattering múltiple, y eso lo que hace es alterar la dirección de una partícula. De una manera que uno puede calcular cuánto es en promedio esa deflexión, dependiendo de las características del problema, de cuánto material tenga, de qué material es, de la energía de la partícula y demás. Pero que eso uno no lo puede aprovechar demasiado para un detector, porque eso en definitiva es algo que uno tiene que calcular para corregir cómo se deflecta la trayectoria de la partícula en presencia de un material. ¿Sí? Después charlamos de dos procesos la clase pasada, de otros dos procesos la clase pasada, que son la pérdida de energía por ionización, que tiene que ver con el hecho de que una partícula cargada al atravesar un medio, si esa partícula es altamente energética, es capaz de arrancar electrones de los átomos del material que atraviesa. Y eso lo llamamos ionización, y vimos la clase pasada cómo es la descripción de cuánta energía pierde una partícula al atravesar un material mediante la ecuación de Bethe-Bloch. ¿Sí? Y vimos también cómo es que uno puede utilizar entonces esta ionización, o sea, las cargas que genera en un material por ionización una partícula que lo atraviesa, uno puede colectar esa carga en una región del espacio y decir, esa partícula pasó por acá. Y si uno puede poner varios de estos materiales, entonces uno puede reconstruir la trayectoria que describe una partícula, y si la ionización si la pérdida de energía, o sea, si el material que uno pone es poco, la pérdida de energía es despreciable, entonces uno puede censar la trayectoria de una partícula. Y la clase pasada discutimos un ejemplo de esta técnica con detectores de silicio. El silicio es un material que se comporta como un semiconductor, cuando uno opera el silicio como un diodo en reversa, es un material que no tiene carga libre, entonces cualquier tipo de carga medida en esa situación es la producida por ionización. Bien, el otro tema que estuvimos discutiendo en la clase pasada tiene que ver con qué pasa con los electrones, que como son las partículas más livianas, descartando los neutrinos, ¿no? Pero los electrones son las partículas que interactúan electromagnéticamente más livianas, mucho más livianas que el resto, entonces tienen un comportamiento distinto del resto, en el sentido de que para energías relativamente bajas, los electrones dejan de perder energía por ionización, el tema que vimos hace un ratito, y empiezan a perderla dominantemente por lo que llamamos Bremsstrahlung, o radiación de frenado, que es el hecho de que los electrones, en vez de ionizar, lo que hacen es perder parte de su energía cinética, y esa energía, esa pérdida de energía, es emisión de fotones. Entonces, en la clase pasada caracterizamos cuál es la distancia media que atraviesa un electrón
de modo tal de perder una cierta fracción de su energía. Cuando el electrón decae su energía en 1/e, más o menos pierde 2/3 de su energía. Y eso lo llamamos longitud de radiación. Y uno puede entonces caracterizar qué fracción de energía pierde un electrón de manera universal, independientemente del material, ¿no? Con esta longitud de radiación. Y algo similar ocurre con el fotón. La longitud de radiación es la distancia media en la cual un fotón decae en un electrón y un positrón. Entonces, en la clase pasada vimos cómo uno puede aprovechar esta característica que tienen los electrones para construir un calorímetro electromagnético. Un calorímetro electromagnético es un detector cuya finalidad es medir la energía de una partícula y el mecanismo es frenándolo completamente. ¿Sí? Frenándolo es poniendo muchas longitudes de radiación, o sea que en cada una la pérdida de energía es 2/3. Entonces, si uno pone muchas longitudes de radiación, lo que está haciendo es frenar los electrones a punto tal de que ya pierden energía por ionicización y quedan atrapados en el material. Entonces, con mucho material, y mucho es varias longitudes de radiación, uno frena completamente el electrón, y si colecta entonces la energía cedida a mi detector, si mido qué energía tiene mi detector antes y después de que pasó ese electrón, esa diferencia de energías es la energía que traía, la energía que portaba el electrón. Entonces estos detectores permiten medir energía. Y en combinación con un detector de trazas que medía el impulso, uno puede entonces, con esta combinación de detectores, medir el PMU de una partícula, la energía y el momento. ¿Está bien? Y ahí habíamos truncado la clase pasada. Entonces lo que vamos a hacer hoy es hablar del cuarto mecanismo que yo les conté de interacción con la materia, que tiene que ver con las interacciones hadrónicas, en las interacciones entre un hadrón y material que también tiene hadrón. Tiene hadrones porque un material tiene átomos, los átomos tienen núcleos, y los núcleos tienen neutrones y protones que son hadrones. ¿Sí? Muy bien, entonces, interacción entre hadrones, o sea, ¿cómo detectamos hadrones? Los hadrones cargados, como toda partícula cargada, pueden perder energía por ionización, que es el segundo de los métodos que charlamos la clase pasada. Pero también los hadrones cargados y neutros en general pueden interactuar, como los hadrones son partículas compuestas de quarks, o sea, tienen carga de color, en presencia de un medio material pueden interactuar eventualmente con los núcleos, o sea, con los quarks que están en los nucleones del medio material. Y la interacción es una interacción fuerte, no electromagnética. Y entonces la interacción entre hadrones se da mediante intercambio de gluones entre sí, y si las distancias son pequeñas, la energía es muy grande y la interacción fuerte es muy intensa, y entonces esos gluones pueden generar otros quarks del mar de Fermi, y esos quarks se pueden agrupar de alguna manera con los quarks tanto del material como del hadrón incidente y formar otros hadrones. O sea, si uno acerca dos hadrones entre sí, esos hadrones generan más hadrones entre sí, hadrones que sean cada vez más estables, ¿no? Eh, entonces, cuando un hadrón atraviesa un material, vía la interacción fuerte con los quarks de los protones y neutrones de ese material, se genera un conjunto de hadrones, que voy a llamar lluvia de hadrones, que uno puede parametrizar de la misma manera que parametrizamos la lluvia generada por un electrón en un calorímetro electromagnético. Recuerden que la clase pasada, y como les comenté hace unos minutos, cuando un electrón incide sobre un material, pierde energía por Bremsstrahlung y va decayendo en electrón-fotón, y el fotón decae en electrón-positrón, y se va generando una lluvia de partículas que son fotón, electrón y positrón. Y
Y ese proceso uno lo puede caracterizar por lo que llamamos la longitud de radiación X0, ¿sí? Este X0 de acá. Algo análogo ocurre acá. La interacción no es electromagnética, es una interacción fuerte, pero algo similar ocurre, ¿no? Uno tiene un hadrón de alta energía que al acercarse a un medio material es capaz eventualmente de ver los quarks y gluones que hay dentro del protón y del neutrón de cada uno de los átomos del material y a interactuar vía interacción fuerte y generar una lluvia de hadrones, que es el dibujito que vemos acá. ¿Sí? O sea, un chorro de distinto tipo de hadrones que van decayendo en cosas cada vez más estables, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene un lambda cero que tiene una vida media muy cortita, ese lambda cero va a tratar de decaer a aquellas cosas que sean más estables. Y como vimos hace unas clases, si puede decaer de distintas maneras, predominantemente lo hacen de manera de interacción fuerte. Recuerden cuando vimos la interacción débil y hablamos de vidas medias, yo les comenté que la vida media en proceso fuerte es del orden de 10 a la menos 20 segundos, que para la interacción electromagnética es típicamente el orden de 10 a la menos 12 segundos, y para la interacción débil en un rango alrededor de 10 a la menos 8 segundos. Y eso me está diciendo que preferentemente, eh, las partículas, si pueden, decaen vía interacción fuerte. Y decaen vía la interacción fuerte es generar una lluvia de hadrones, que es lo que estamos viendo acá. Gustavo, Ahora, sí, eh, cuando uno quiere hacer, o sea, si vos quisieras hacer una simulación para predecir como un resultado de esto, ¿qué hacen tipo cadena de Markov para ver cómo puede llegar a ser la lluvia o una cosa así? eh, hay muchos, hay algunos, eh, eh, lo que se llaman Monte Carlos, o sea, programas de simulación de distintos procesos del modelo estándar, que típicamente se llaman, son simulaciones de Monte Carlo. Monte Carlo es un tipo de Es decir, técnica. Monte Carlo en vez de cadena de Markov, pero Claro, bueno, esos Monte Carlo implementan distintos mecanismos, ¿no? Las cadenas de Markov es un mecanismo, la cadena de Markov es un mecanismo analítico para describir interacciones que podrían ser estas, pero hay distintas técnicas. Es una técnica para implementar un determinado conjunto de ecuaciones que son los que describen tu física. Y hay distintos Monte Carlos con nombre y apellido, que simulan procesos. O sea, uno agarra el modelo estándar y lo puede volcar en algo que simule eventos, que me genere eventos y ver qué características tienen y comparar entonces una teoría con resultados experimentales. Eso lo vamos a discutir la clase que viene, y hay bastantes Monte Carlos en el mercado. Eh, Algunos de ellos simulan mejor cierto rango de energías y cierto tipo de procesos, y algunos generan mejor otros. Algunos implementan cálculos perturbativos a un orden más alto que otros, entonces en ese sentido son mejores. Lo que te estoy mencionando es que hay una especie de competencia entre los autores de estos distintos... ok, eh, entonces se hace, o sea, como que es sí, una cosa sí, que... Claro, genial, no, gracias. se hace hace mucho tiempo y es fundamental porque es tu manera de comparar una teoría con un resultado experimental. Porque vos en un experimento vos vas a colectar eventos y vos querés comparar esos eventos con alguna teoría. Y la manera de hacerlo es simular una muestra, con una teoría que vos la conoces y comparar con los resultados. Y si esa comparación da igual, lo que te está diciendo es que lo que estás viendo en tu naturaleza se puede explicar muy bien con esa teoría que vos simulaste. ¿Mm? Si hubiese, por ejemplo, materia oscura, uno puede simular cómo sería su propia teoría de materia oscura, generar eventos y comparar con resultados de un experimento, y dependiendo de cómo sea esa comparación, uno podría decir, los datos acomodan la teoría de materia oscura o no la acomodan. Al día de hoy no la acomodan. Pero esto es una cosa fundamental. Cómo simular estos eventos es un tema fundamental. Lo que les quería comentar respecto entonces de las lluvias de hadrones es que, a diferencia de las lluvias electromagnéticas, donde las lluvias electromagnéticas
tenían solo fotones, electrones y positrones, nada más que esas tres partículas. Y que en cada longitud de radiación el número de partículas se duplicaba, ¿sí? Eso no ocurre acá, porque los procesos de QCD son muy variados, ¿sí? Y hay distintos tipos de mecanismos, ¿no? Por ejemplo, los piseros, que son los mesones más livianitos, ya vimos que decaen en 2 fotones. Y los fotones son partículas electromagnéticas, ¿no? Y que decaen predominantemente en electrones y positrones. Entonces una lluvia de hadrones de repente puede generar piones, y esos piones generar partículas electromagnéticas, ¿no? Como lo que está indicado acá en rojo. Es una fracción de la lluvia que da energía electromagnética. Después uno puede generar por distintos decaimientos, por ejemplo el pión cargado decae en muones, entonces los piones cargados decaen en muones, y los muones son leptones muy penetrantes que uno no puede confinar en un calorímetro, lo atraviesan, son partículas muy penetrantes. Entonces parte de la lluvia corresponde a muones que escapan del calorímetro, o sea, no puedo contener completamente a un hadrón. Parte de su energía, que son muones, se va a perder. Así como el pión decae en un muón y un neutrino, ¿sí? En la lluvia de hadrones va a haber neutrinos, y los neutrinos no interactúan prácticamente con nada, ya lo vimos en las clases pasadas. Escapan del calorímetro, ¿sí? Y no los detecto. Y estos procesos se dan de manera aleatoria, evento a evento. No es que si yo tiro un protón de 100 Hz, que siempre la lluvia va a ser la misma. ¿No? Por una cuestión probabilística, la lluvia a veces derivará de una manera o evolucionará de otra. Entonces, para partículas en un estado inicial idéntico, el resultado final puede ser distinto. Entonces, la manera de medir energía hadrónica es mucho más complicada que en un calorímetro electromagnético, porque el tipo de partículas que uno puede tener en la lluvia es mucho más variado. Muchas de esas partículas no interactúan con el material, por ejemplo los neutrinos, y el proceso es un proceso estocástico, que evento a evento las cosas nunca son iguales. Entonces, diseñar un calorímetro hadrónico es un poco más complicado, pero la idea sigue siendo la misma. Es poner mucho material, o sea, muchas distancias, de la misma manera que definimos la longitud de radiación para un calorímetro electromagnético, uno puede definir una longitud de radiación para un calorímetro hadrónico. O sea, uno puede definir la distancia promedio en la cual un hadrón pierde una fracción dada de su energía. Uno puede definir algo completamente análogo. Entonces, si uno pusiese varias longitudes de radiación hadrónicas, uno podría contener completamente una lluvia hadrónica, ¿sí? Típicamente, esta distancia promedio, o sea, esta longitud de radiación hadrónica, que llamó lambda F, es un orden de magnitud más que la longitud de radiación electromagnética. Con lo cual, un calorímetro hadrónico es típicamente 10 veces más grande que un calorímetro electromagnético. Tengo que poner 10 veces más material para contener una lluvia hadrónica que una lluvia electromagnética. ¿Sí? Muy bien. Continúo. Entonces, ¿cómo uno puede construir un calorímetro hadrónico? El objetivo entonces es el mismo que un calorímetro electromagnético, es frenar completamente la partícula incidente y medir la energía depositada, cuánta energía deposita esa partícula cuando se va frenando en el material. Para que se frene completamente uno tiene que poner muchas longitudes de radiación, de modo tal de que en cada una se pierda una fracción importante de esta energía. ¿Sí? Pero como les comenté recién, como la longitud de radiación hadrónica es un orden de magnitud más que la electromagnética, típicamente estos calorímetros son 10 veces más grandes. Recuerden que la clase pasada también les comenté que hay calorímetros de homogéneos y de sampleo. Donde homogéneos son calorímetros donde todo el volumen del calorímetro es un medio activo, es un medio que frena el haz y va midiendo. ¿Sí?
Y uno puede medir la energía depositada ahí, pero no puede saber el detalle del perfil de cómo fue depositada esa energía. Los calorímetros hadrónicos típicamente son de sampleo, y de sampleos que uno intercala medición de energía con frenar. Freno, mido, freno, mido, freno, mido, intercalando distintos materiales, y eso me permite frenar completamente la lluvia, pero además tener detalles de cómo es que fue evolucionando esa lluvia, ¿sí? Y el por qué es que para distinguir distintos tipos de hadrones uno necesita información de cómo es esa lluvia, porque la lluvia generada por un protón no es lo mismo que la lluvia generada por un pión. Eso viene de hacer simulaciones de Monte Carlo, como estuvimos charlando recién, poniendo el modelo estándar y viendo cómo puede interactuar un pión, cómo puede interactuar un protón, y lo que uno ve es que la manera de interactuar con la materia es distinta, entonces la lluvia que genera un pión y un protón son distintas. Entonces, para poder distinguir de qué estamos hablando, a uno le interesaría tener información de cómo es que se da esa lluvia, ¿sí? Lo que está graficado acá es una imagen pictórica, ¿no? De cómo interactúa un chorro de hadrones. Cuando interactúa con un calorímetro, cada uno de estos cuadraditos representa una unidad de medición de energía de un calorímetro, ¿no? Entonces, lo que hace uno con un calorímetro es segmentarlo en muchas piezas chiquititas y medir la energía en cada una de esas piezas. Esa granularidad me permite a mí tener información de cómo es la forma en la que se da esa lluvia, ¿sí? Por eso es un calorímetro de sampleo. Si esto fuese un calorímetro que es todo un gran bodoque que mide energía, lo único que voy a tener es una unidad, una celda, llamémoslo, y me va a decir cuánta energía tuve. Pero yo quisiese ver cómo es la lluvia, necesito segmentarlo en celdas chiquititas y ver en cada una de ellas qué energía tengo, ¿sí? Típicamente un calorímetro es una cosa hermética, ¿no? Es una especie de cilindro. Si supongamos que uno colisiona partículas, ¿no? Que vienen en un haz, en un eje que es el eje del cilindro, y los hago chocar en el medio, entonces del medio de ese cilindro van a emerger todos los chorros de hadrones. Entonces, si uno pone un cilindro segmentado con celdas chiquititas, uno entonces puede ver cómo es la evolución de esa lluvia. Y recuerden que el calorímetro uno construye de modo tal de que tenga muchas longitudes de radiación para contener completamente esa lluvia. Y este gráfico que puse acá es una curva típica de resolución en función de la energía. ¿Sí? Las resoluciones de estos calorímetros en general dependen de la energía, son muy buenas a altas energías, pero a energías bajas la resolución en general es mala, es típicamente el 15%. De resolución en energía me refiero a la incerteza con la que uno mide la energía, ¿no? Si uno mide una energía baja, la incerteza es típicamente del 15%. ¿Sí? Y eso es por lo que les comenté en el slide anterior, de que es difícil prever evento a evento qué es lo que va a pasar. Entonces, en promedio pasan cosas y me alejo del promedio bastante, y ese es el sigma. Eso da cuenta de la dificultad de estos procesos. Muy bien. Es importante definir lo que es un jet. Entonces, ¿qué significa un jet? Piensen en el dibujo que tengo acá a la izquierda, ¿no? Supongamos que tengo una colisión entre dos protones, ¿sí? Y esos protones están compuestos de quarks. Y los que interactúan, según el modelo estándar, son esos quarks, ¿sí? Entonces, un quark de un protón y un gluón de otro protón, por ejemplo, interactúan, y estos los voy a llamar partones, ¿sí? Recuerden los partones cuando hablamos del modelo de partones, cuando hablamos de QCD. Ahora, como el modelo estándar, como la naturaleza no le gustan partículas con color, y los quarks y los gluones tienen color, esos quarks y gluones se juntan para formar estados incoloros, que son partículas, hadrones, ¿sí? Entonces esos hadrones son un chorro de hadrones, o sea, ese quark puede generar un gluón que genera un par de quarks, y así sucesivamente, y esos se van recombinando en hadrones, y puedo tener un montón de estos hadrones. Ahora, esos hadrones entonces se mueven, si
el quark original tiene una cierta dirección, se va fragmentando en un chorro de hadrones, ¿sí? Ahora, eso es efectivamente un chorro de hadrones, un conjunto de hadrones que se mueven en la misma dirección del quark original, ¿sí? Entonces, uno habla de particle jet, de un jet de partículas, ¿sí? Un conjunto de partículas hadrónicas que se van, digamos, abriendo en un proceso que se llama hadronización, en la misma dirección en la que venía el quark original. Ese chorro de partículas entonces va a interactuar con mi calorímetro. El calorímetro lo que hace es frenar completamente la energía de ese chorro de partículas, y entonces yo voy a tener un montón de distintas celdas de mi calorímetro que miden la energía depositada por cada uno de estos hadrones. Entonces ahora yo tengo un conjunto de pedacitos de mi detector, que llamo estas celdas del calorímetro, que tienen distintas energías. Y lo que puedo hacer es juntar todas esas celdas y medir la energía total de eso, y decir, esta energía total es la que viene del chorro de partículas que viene del quark original. Entonces, un jet es la observación experimental de un quark o un gluón, en definitiva. ¿Está bien? Y cómo es que uno reconstruye estos, cómo es que uno arma jets, ¿no? Si uno piensa en este calorímetro, en este cilindro, y si yo corto el cilindro y la parte del cilindro yo la pongo en un plano, lo que tengo es un rectángulo, ¿sí? Si tengo un cilindro, lo corto y lo expando en un plano, tengo un rectángulo, ¿sí? Y este es el rectángulo de ese calorímetro. Y las cositas con color corresponden a distintos jets reconstruidos con un cierto algoritmo, ¿sí? Ahora les voy a explicar por qué. Y fíjense que la diferencia entre estos dos gráficos es la energía vista en el calorímetro, expandido en un plano, cuánta energía tuve en las distintas celdas, y cada una de esas formas de color son un jet distinto. ¿Sí? Tengo un jet rojo por acá, un amarillo, bueno, lo represento con distintos colores que no tienen que ver con los colores de los quarks. El grafiquito de arriba es el mismo evento reconstruido con otro algoritmo, ¿sí? Entonces fíjense que los jets no son exactamente los mismos, y eso tiene que ver con las características de cómo yo combino distintas celdas en el calorímetro, porque esas celdas pueden estar todas pegoteadas una al lado de otra. Entonces uno tiene que idear un mecanismo que sepa distinguir qué celda corresponde a un jet y qué celda corresponde a otro jet. Y esos algoritmos son algoritmos basados en predicciones teóricas de QCD, de cómo es que se fragmenta un hadrón. Entonces uno puede hacer un algoritmo que respete esa información, o que utilice la información de cómo es que se fragmenta un quark para formar un jet de partículas, e idear algoritmos que digan cómo es que uno tiene que reagrupar estas celdas, ¿sí? Entonces, en resumen de esta página, uno no puede observar un quark o un gluón, porque se hadronizan, y al hadronizarse interactúan con la materia también y forman un chorro de hadrones. Ese chorro de hadrones interactúa con el calorímetro, y lo que yo veo en el detector es energía en distintas celdas. Tengo que diseñar un algoritmo que me diga cómo combinar esas distintas celdas, y asocio entonces ese conjunto de celdas que llamo jet con el quark original. Entonces un jet es la observación desde el punto de vista de un experimental de qué es lo que ocurrió en una colisión de hadrones, ¿sí? Muy bien, continúo entonces. ¿Cómo se detectan muones? Hay muchas maneras de detectar muones, pero la característica importante de los muones es que son partículas altamente penetrantes. El por qué es que los muones en general, para las energías que uno mira, son MIPS, donde MIP significaba Minimum Ionization Particle. Son partículas que pierden un mínimo de energía por ionización, con lo cual retienen mayormente su energía. Es un muón, al atravesar un material, deposita
un milésimo de su energía en el material ionizándolo y lo atraviesa completamente. Entonces los muones son partículas muy penetrantes, no hay un calorímetro de muones, uno no puede frenar completamente un muón, porque deposita una fracción ínfima de su energía al atravesar material. Entonces, ¿cómo detectar estas partículas que atraviesan los detectores? Bueno, al atravesar, ioniza, entonces uno puede utilizar técnicas como las de los detectores de trazas para reconstruir dónde ionizó un muón y reconstruir su trayectoria, ¿sí? Y de la misma manera que con los detectores de silicio, si uno pone un campo magnético, entonces, si uno conoce cuál es ese campo magnético, el campo magnético deflecta el muón porque es una partícula cargada, y midiendo el radio de curvatura, uno puede determinar cuál es el momento de ese muón. ¿Está bien? Y como es un muón lo que llega ahí, porque el calorímetro frenó todo, salvo muones y neutrinos, el neutrino no tiene carga, entonces, fuera de un calorímetro, la única partícula cargada que atraviesa son muones, conozco la masa, entonces midiendo el impulso puedo medir su energía. Típicamente, los muones se reconstruyen cuando ionizan, en vez de silicio, cuando ionizan un gas. Entonces, los detectores de un tipo de detectores de muones es uno puede pensar en un cilindrito que tiene gas adentro, de modo tal de que cuando el muón atraviese ese gas, lo ioniza, le arranca electrones a los átomos del gas. ¿Sí? Ahora, esos electrones que son esos puntitos azules en este esquema, si el cilindro que contiene el gas fuese un capacitor, digamos, tuviese un ánodo y un cátodo, ¿no? Supónganse que la cáscara del cilindro está a un cierto potencial, y pongo un hilo en el medio, en el centro del cilindro, con otro potencial. Entonces tendría un cilindro con un gas, donde en el medio tengo un campo eléctrico radial. ¿Sí? Entonces, los electrones que vienen de la ionización cuando el muón atraviesa el gas, derivan hacia el ánodo, porque tienen un campo magnético radial, todos los electrones van a querer ir a este ánodo. ¿Sí? Y el muón atravesó y se fue. Pero uno puede medir el tiempo que tardan en llegar los electrones al ánodo. ¿Sí? A eso se lo llama tiempo de deriva. Y el tiempo mínimo que tarda, uno puede medir el tiempo máximo y el tiempo mínimo, ¿no? Paso muón y uno empieza a recibir carga, sigue recibiendo carga y deja de recibirlo. Entonces uno tiene una medida de la distancia mínima que tardan los electrones en llegar al ánodo y la distancia máxima que tienen los electrones en llegar al ánodo. Y con esas dos mediciones uno puede decir a qué distancia pasó el muón. ¿A qué distancia del ánodo pasó al muón? ¿Sí? Ahora, yo puedo poner, en vez de un cilindrito, poner muchos cilindritos, como el dibujo del medio. ¿Sí? Entonces, cada uno de esos cilindritos, si mide algo, o sea, si tiene señal, significa que pasó por ahí un muón. Entonces, cada uno de esos me va a definir un radio de cuál es el tiempo de deriva, de cuál es la distancia mínima del centro la cual pasó el muón. Y cada uno de estos va a tener un circulito, ¿sí? Con cada una de estas mediciones. Y entonces ahora, ajustando cuál es la línea que los une, entonces yo puedo definir por dónde es que pasó mi muón, ¿sí? Poniendo muchos de estos cilindros y fiteando la línea que une a esos cilindros, uno puede medir dónde es que se pasó este muón. Para poder medir su momento, necesito de alguna manera deflectarlo con un campo magnético conocido. Entonces, lo que se hace típicamente es poner un toroide, ¿no? Entonces, acá ven una foto arriba a la derecha, una foto del toroide de un experimento llamado Atlas, que es el toroide más grande en este tipo de experimentos. Para que tenga una idea, la distancia de un extremo al otro del toroide son 25 metros, y la profundidad son casi 50 metros. ¿Sí?
y genera un campo magnético este toroide de 4 teslas, y acá abajo a la derecha ven una imagen de una simulación de cómo es el campo generado por este toroide, ¿no? O sea, corre corriente en la dirección de las curvas rojas, y eso genera un campo magnético en una cierta dirección. Entonces ese campo magnético muy intenso deflecta los muones, y producto de esa deflexión, como el campo uno lo conoce, uno puede medir entonces el momento de ese muón. ¿Sí? Entonces el mensaje es, los muones son partículas muy penetrantes, no las puedo contener en un calorímetro, las puedo medir fuera de un calorímetro, donde yo sé que las únicas partículas que los pasaron fueron las únicas partículas cargadas que atraviesan un calorímetro son los muones, y ionizan, porque son partículas cargadas. Entonces puedo utilizar ionización en un gas para ver por dónde es que pasó el muón, y deflectándolo y viendo cuánto se curva en un campo magnético conocido, uno puede medir el momento de ese muón. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa con los neutrinos? ¿Sí? Los neutrinos atraviesan los detectores sin interactuar. Ya vimos que de 10 a la 10 neutrinos, solo uno interactúa con la Tierra, ¿no? Entonces la probabilidad de que un neutrino interactúe con el detector, con un detector más chico que la Tierra, es cero, básicamente. Entonces los neutrinos atraviesan cualquier detector. Si uno genera un neutrino, no tiene manera de contenerlo de ningún tipo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que uno puede detectar neutrinos? De manera directa es imposible, pero hay una manera indirecta de medirlo. ¿Por qué? Porque supónganse que uno tiene una colisión en un eje, ¿no? Perdón, Gustavo, una pregunta. ¿No Sí. depende un poco del número de eventos? O sea, es un flash, pero si vos pudieras hacer un número de eventos enorme, podrías medir cada tanto un neutrino, ¿no? Es como, capaz imposible técnicamente, pero como es probabilístico, no depende del número de eventos que vos puedas generar. Sí, lo que pasa es que eh, evento a evento, el número de neutrinos que vos podés generar es bastante pequeño. Sí, Ah, bueno. porque en un dado evento vos generás, por ejemplo, no sé, un Higgs, y ese Higgs decae en dos zetas que decaen a neutrinos. Tenés como máximo 4 neutrinos. Claro, claro, sí, sí, Entonces, sí. es casi imposible. Entonces, lo que estaba diciendo, supónganse que tengo una colisión de dos protones en un cierto eje. Tiro un protón en una dirección, un protón en la dirección opuesta. ¿Sí? Entonces, en el plano transversal, la energía inicial es cero. La energía inicial va solo en esta dirección. Ahora, esos protones cuando interactúan pueden generar un chorro de partículas que pueden ir alguna por un lado, otras para otro. ¿Sí? Entonces, en el plano transverso, la energía se tiene que conservar. ¿Sí? Entonces, si en el estado final, después de la colisión, yo tengo, por ejemplo, un electrón que medía en el calorímetro electromagnético, jets que mido en el calorímetro, y un muón que mide el detector de muones, en el plano transversal, este electrón tiene una cierta energía, el muón tiene otra energía, y los jets tienen otra energía. En el plano transverso, la energía tiene que conservarse. Entonces, si yo sumo la energía de todas las partículas en el plano que observé mi detector en el plano transverso, tiene que darme cero. Entonces, si no me da cero, lo que me falte de energía, lo que llamo missing energy, que es la suma de la energía de todos los demás, pero con signo cambiado, es una suma vectorial, ¿no? La suma vectorial de estos vectores de energía, la suma de todo esto me tiene que dar cero, con lo cual, si la suma de las partículas que yo observo en mi detector no es cero, lo que me falte para que sea cero es la energía de algo que escapó mi detector. Y la energía que escapó mi detector se la endilgo a el neutrino, que es el único tipo que puede escapar mi detector. ¿Sí? Entonces, una manera de inferir la energía de un neutrino es por conservación de la energía en el plano transversal, que uno sabe que la energía en el plano transversal es cero. En la dirección longitudinal uno no sabe por qué. Uno sabe que colisiona protón con protón, pero lo que interactúa en realidad es un quark de un protón con un quark de otro protón, y no sé
cuál es el momento lineal de cada uno de ellos. Porque un quark puede tener una fracción del protón y el otro quark puede tener una fracción distinta del protón y no sé cuáles son esas fracciones. Entonces, en el eje en el que ven los protones, desconozco esa información y no puedo hacer nada. Entonces, solo puedo inferir la energía en el plano transversal de un neutrino por conservación de la energía. ¿Sí? El problema es que si existiese algún otro tipo de partícula que no interactuara con el detector, como lo hace el neutrino, por ejemplo, materia oscura. Materia oscura es un tipo de materia que no vemos. No vemos significa, no es que yo no lo pueda ver con mi ojo, es que no hay detector. Al día de hoy no sabemos cómo interactúan las partículas de materia oscura, entonces no sabemos cómo detectarlas. ¿Sí? Entonces las partículas de materia oscura se comportan como neutrinos, porque escapan de mi detector, si no hubiera descubierto materia oscura. Hay otro tipo de partículas que en otras teorías, por ejemplo, supersimetría, es una teoría en la que hay ciertas partículas que no interactúan como el modelo estándar. Entonces, esas partículas también darían esta missing energy. Entonces, en general, cuando uno dice missing energy y le asocia esta energía perdida al neutrino, en realidad podría ser energía perdida de dark matter o de supersimetría o de cualquier teoría que me dé alguna partícula que no interactúa de las maneras que mi detector ve. Entonces es un poco, hay cierto margen de desconocimiento en quién contribuye a esta missing energy. Pueden ser neutrinos, o si existiese materia oscura u otro tipo de partículas fuera del modelo estándar, también contribuirían a esta missing energy. Te hago una pregunta. Sí. De la clase anterior o la anterior habíamos visto que más o menos se podría conocer la energía de los neutrinos, quizás no individualmente, pero me acuerdo de eso que explicaste, las diferencias, y lo que quiero decir es, si hago este experimento de este slide y ya sé, digamos, las energías de cada partícula e inclusive la del neutrino o la suma de los neutrinos, digo, cuando se hace, ¿hay algo que sobra que da que pensar que puede llegar a ser, no sé, energía oscura o supersimetría o otra cosa? Digamos, cuando se No, hace este experimento. lo que pasa es pensar, hagamos un ejemplo. Suponete que miro en un experimento de este estilo, miro un evento y tengo un jet de 100 Hz para allá y un electrón de 50 Hz para allá. Entonces hago la suma vectorial de esas dos cosas y me da como resultado un vector de 125 Hz en aquella dirección. Como yo sé que en la dirección transversal, en el plano transversal, la energía se conserva, si la energía que mido es 125 Hz para allá, tiene que haber algo que se llevó 125 Hz en la dirección opuesta. Y lo que digo es, se lo enchufo a un neutrino. O a un neutrino, o a materia oscura, o al conjunto de partículas que a vos... en general, por eso se llama, fíjate, dice missing energy, no dice neutrino energy. ¿No? Dice la No, no, lo que energía... digo, si en la práctica esos 125 que te sobraron, si yo ya sé que, no sé, el neutrino tiene, no sé, creo que era del orden de 1 o 2 electronvolts, Ok, ya entiendo lo que decís. digo, No, hay pero esta... 124 que me faltan, digo, Claro. ¿ocurre No, eso realmente? no, porque ese electronvolt es la masa del neutrino. Pero ese neutrino tiene energía cinética. O sea, un neutrino, vos podés tener un neutrino de 125 Hz, donde su masa es un electronvolt y 124,9999 es energía cinética. O sea, Está ese... bien, bueno, quizás no, me expresé mal o tengo ahí un agujero conceptual, pero digo, ponele, hay cosas que sobran realmente, digo, cuando hago este experimento, no tengo manera de inferir, o sea, no sé, tengo esa foto de ahí, sumo, qué sé yo, cada jet aporta el número que sea, el electrón también, el muón también, y te ahí donde falta dice algo. missing energy, o sea, si sé que el neutrino es 10, la unidad que sea o el valor que sea, digo, no, o sea, cuando voy y mido, ¿hay 20 o mido 10? No sé si me explico lo que quiero decir. Digo, si hay Eh, algo que cuando voy a medir realmente sobra. sí, cuando vas a medir realmente te sobra. Vos ves evento Ah, a ok. evento y es más, por ejemplo, no sé,
Sí. En eventos, por ejemplo, el quark top decae en un B y un W. Y si el W decae semileptónicamente, en un electrón y un neutrino, tenés un neutrino. Entonces los eventos de top tienen energía faltante, que es el neutrino del decaimiento del top. Y ese missing ET es típicamente grande. O sea, uno mide esa falta de energía y esa falta de energía es típicamente una cantidad bastante grande y que corresponde a la energía cinética que se lleva ese neutrino. ¿Sí? Que en algún caso puede tener un neutrino de 10 gigaelectronvolt y en otro de 100 gigaelectronvolt, que depende de la energía cinética de esos neutrinos. Por ejemplo, los neutrinos solares, los neutrinos electrón que vienen del Sol, no vienen todos con la misma energía. Algunos vienen con más energía, otros vienen con menos energía. Depende de cómo haya sido el decaimiento beta. ¿Te acordás que en el decaimiento beta el electrón no tenía una única energía? A veces tenía más energía, a veces tenía menos energía. Lo que faltaba de esa, o sobraba de esa energía es lo que se lleva el neutrino. Entonces el neutrino puede tener más energía o menos energía, independientemente de su masa. La masa del neutrino es siempre la misma, pero además de su masa tiene energía cinética. Y esa energía cinética puede ser grande o pequeña. Entonces, si esa missing energy se debiera a un neutrino, podría ser grande o chica esa missing energy, porque podría corresponder a un neutrino con mucha energía cinética o un neutrino de baja energía cinética. Sigue siendo un neutrino con una masa fija chiquitita, pero en algún caso tiene mucha energía cinética, en otros tiene menos energía cinética. Pero entonces no se puede inferir que sea otra Sí, partícula, no sé, partícula oscura. puede ser, eventualmente puede ser. Lo que pasa es que igualmente vos podés hacer un modelo, vos podés decir, supongo que no hay materia oscura, supongo que las únicas partículas que generan missing energy son los neutrinos. Bajo esa hipótesis, ¿cuán de acuerdo están los datos con una simulación que tenga esa hipótesis? Al día de Claro, hoy, esa era mi pregunta en realidad. claro, al día de hoy los resultados se explican perfectamente con una teoría en la que la missing energy es solamente neutrinos. Hay experimentos en los que uno busca que esa missing energy sea más grande de lo que te predice el modelo estándar. Suponete que vas a hacer un experimento. Y en ese experimento decís, bueno, ¿cuál es la predicción del modelo estándar a la missing energy en ese experimento? Suponete que te diga, no sé, 10. Y vas y medís 50. Bueno, uno puede cuantificar cuál es la probabilidad de que 50 sea una fluctuación de 10, típicamente eso es 0. Entonces, lo que vos estás observando en missing energy no se puede explicar con la missing energy de tus neutrinos, entonces parte de esa missing energy es neutrinos y parte es otra cosa. Al día de hoy, ese resultado nunca se observó, con lo cual la missing energy que nosotros medimos en estos experimentos son típicamente de neutrinos nada más. Desgraciadamente, porque si no fuese así hubiésemos descubierto nueva física y estaríamos viendo otra estructura 4, estaríamos viendo otra teoría, pero no. ¿Y eso puede ser por limitaciones del experimento? O sea, podría llegar a hacerse algo, supondrías quizás de mayor energía o, digamos, en otro, de una otra manera que sí logres que te sobre más de lo que le puedas atribuir a los neutrinos. No, 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 o sea, en un... y esto va más allá de estructura 4, ¿no? Vos en un detector siempre cuantificás lo que estás midiendo. Por ejemplo, suponete que acá estamos midiendo missing energy. Tengo un detector de missing energy y yo lo calibro de alguna manera. Me hago un chorro de neutrinos y lo calibro experimentalmente. Y digo, la missing energy la tengo entendida con una cierta incerteza experimental, al 10%. Y entonces hago un experimento y lo que digo es lo que estoy midiendo es missing energy con una diferencia del 10%. O sea, lo que vos medís experimentalmente lo tenés acotado con un cierto grado de incerteza. Ahora, y vos medís lo que medís. Cuando uno quiere interpretar lo que mide, pone un modelo. Entonces, comparo los resultados experimentales, que es mi observación empírica de la naturaleza, con una hipótesis de un modelo en particular. Hasta el día de hoy lo que digo es que la comparación de todos los resultados experimentales se explica bien con el modelo estándar.
O sea que no es que me sobra missing energy o me falta missing energy. La que veo es la que debería haber de los neutrinos que aparezcan en un evento. Claro, claro, está bien. Genial. Muy bien. Gracias. Sigo entonces. Entonces, cambiamos un cachito de tema. En la media hora que me queda, vamos a hablar de cómo uno puede alimentar de partículas a un detector, entonces, ¿sí? Cómo sería una colisión hadrónica, ¿sí? Entonces, como caballito de batalla, para explicar qué es una colisión de hadrones, cómo uno hace este tipo de experimentos, voy a hablar del LHC. Entonces, el LHC, LHC es la sigla del Large Hadron Collider, es un acelerador de partículas que está en Europa, y lo que hace es acelerar protones a casi la velocidad de la luz. La energía es 14 teraelectronvolts, 14 teras 10 a la 12 electronvolt. Entonces, están acelerados a una energía gigantesca, que los equivale a que vayan aproximadamente a la velocidad de la luz. Entonces, uno gira protones en una dirección por un tubo, y en la dirección opuesta en otro tubo, y de repente, en algún lugar donde yo pongo un detector, a esos dos haces de contrarrotantes de protones los hago colisionar, ¿sí? Esos haces chocan en 4 puntos distintos, que son 4 experimentos. Uno se llama ALICE, otro se llama LHCb, que es el que hablamos al principio de la clase, de este resultado de tetraquarks. Es un experimento que está en el LHC. Y después hay 2 experimentos que se llaman CMS y ATLAS. ALICE es un experimento que busca entender lo que se llama iones pesados. O iones pesados quiere entender la física que se da en una situación como el Big Bang, cuando la energía es extremadamente alta. Entonces tratan de entender el régimen de energías que se daba en la situación del Big Bang. El LHCb es un experimento dedicado a entender violación de CP, violación de paridad, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos de violación de paridad? Cuando vimos la interacción débil, bueno, hay algo que se llama violación de la carga y paridad, y eso es un tema abierto en la física, y por eso está este experimento. Y ATLAS y CMS son experimentos que se llaman multipropósito, cuya finalidad están diseñados para estudiar un abanico muy grande de procesos. Procesos de modelo estándar, procesos de interacciones electrodébiles, de interacciones fuertes por separado, de violaciones de CP, de cosas parecidas a ALICE, de búsqueda de Higgs, de supersimetría, materia oscura. En definitiva, estos 2 experimentos son muy cosmopolitas en el tipo de física que pueden observar. Y el LHC tiene 27 kilómetros de diámetro, está a 100 metros bajo tierra, y para acelerar estos protones lo hace con campos magnéticos muy intensos, tan intensos que campos magnéticos en general son con corrientes, y para generar un campo magnético muy grande necesita una corriente muy grande, y corrientes muy grandes calientan el metal y lo queman. Entonces, esos imanes son hechos con material superconductor, de modo tal que la resistencia sea cero, la pérdida por disipación se anula. Entonces, estos 27 kilómetros están a 4 Kelvin, y para mantenerlos a 4 Kelvin hay que refrigerarlos con helio, con lo cual el LHC es la heladera más grande del planeta, y la fábrica de helio más grande está justamente en CERN, porque es donde continuamente tienen que mantener esto refrigerado. Bien. Entonces, ¿cómo es una colisión de hadrones? Entonces, el LHC acelera protones a alta velocidad. Entonces, pensemos si el protón fuese, estoy viendo el gráfico de la izquierda, ¿no? Entonces, en la izquierda arriba, pienso en un protón si fuese una partícula puntual. Si el protón tuviese una única partícula, entonces en el eje X quiero graficar cuál es la fracción del momento del protón que se lleva su constituyente. Si el protón estuviera constituido por una única partícula, la fracción de momento que lleva esa partícula es 1. Se lleva todo el momento del protón. Ahora, sabemos que el protón son 2 quarks U y un D. Son 3 quarks.
Entonces, si el protón estuviese en reposo, uno podría decir que en promedio la fracción de energía que tiene cada quark es 1/3. ¿Sí? Del total, 1/3 se la lleva un quark Q, 1/3 se la lleva el otro quark Q, 1/3 se la lleva el quark D. Ahora, esos quarks interactúan entre sí, interactúan intercambiando gluones. ¿Sí? Entonces, si uno ve la fracción de energía, este gráfico es la fracción de energía que se llevan sus constituyentes, ¿no? Entonces, si fuesen 3 partículas y las 3 están en reposo, cada una de ellas tiene 1/3 de la energía. Ahora, si pudiesen interactuar entre sí, emiten gluones de energía más chiquitita y algún gluón con mucha energía, entonces tiene una distribución que se va distorsionando. ¿Sí? Si este protón ahora está a la velocidad de la luz, o a energías cercanas, a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, es altamente energético, entonces estos quarks tienen mucha energía y pueden intercambiar muchos gluones. Esos muchos gluones pueden, como tienen mucha energía, generar un par quark-antiquark. Entonces en un protón a alta energía es un montón de quarks y gluones, ¿sí? Donde si yo meto la mano en un protón y saco un partón, cualquiera de esos quarks o gluones, ¿qué fracción de energía tendría? Está dada por esta distribución. ¿Sí? Donde mayormente la probabilidad de agarrar una partícula en un cierto momento es que tenga una fracción muy chiquita. O sea, si tengo muchas partículas dentro de un protón, cada una de ellas tiene una probabilidad de tener una fracción chiquita del momento del protón. ¿Sí? Esta distribución, pongo esto en particular porque mi compañero de oficina trabaja toda su vida profesional en tratar de entender la estructura interna de un protón. ¿Sí? Entonces lo que está graficado acá, ese es un resultado, digamos, es la probabilidad de encontrar un quark dentro de un protón y con qué fracción del momento de un protón. En el eje X es la fracción de energía que se lleva un quark dentro de un protón, y en el eje Y es algo proporcional a la probabilidad. Entonces fíjense que las distintas curvas, la curva negra es el quark U, la curva roja es el quark D, pero después hay otras curvas, está el charm, el U barra, hay gluones, hay quark bottom, porque a altas energías estos quarks generan interacciones de gluones y esos gluones pueden generar quark-antiquark. Entonces un protón a alta energía es una bolsa de quarks, es una sopa de quarks y antiquarks, con una cierta probabilidad. Fíjense que, por ejemplo, a una fracción alta de energía, o sea, cuando este X y la fracción de momento que llevan los quarks es grande, fíjense que el U es casi el doble que un D. O sea, si yo mirase en este rango de X grande, la probabilidad de encontrar un U es el doble que la de un D, y el resto es prácticamente cero. Significa que la probabilidad de encontrar un quark U es 2 veces la de un D, y infinitamente más grande que la del resto, significa que un protón es 2 quark U y un D. Pero a altas energías, cuando pueden aparecer otros quarks por interacción de esos gluones, bueno, ahí ya el panorama es más incierto. No tengo una probabilidad de encontrar un quark D adentro de un protón. ¿Sí? Entonces, cuando uno colisiona dos protones a altas energías, no son 2 quark U y un D, son los quark U y un D, que lo llamo de valencia, más todos los quarks y gluones que pueden generarse por interacción, que lo llamo del mar de Dirac, de ese espacio en el que dos quarks interactúan mediante un gluón y ese gluón puede generar otro tipo de partículas. Entonces, una colisión entre protones es la interacción entre sus constituyentes, y esos constituyentes pueden ser cualquiera con una fracción del momento del protón aleatoria, que depende de evento a evento. Entonces, en una interacción yo voy a tener lo que se llama el hard scatter, la colisión principal, pero el resto de los partones también pueden tener interacciones. Típicamente hay uno que es el que tiene más energía, de esas interacciones una que tiene mucha energía, y el resto interacciones de energía más chicas. Entonces una colisión entre dos protones es un proceso súper complicado,
imposible de predecir de antemano, es de manera unívoca qué es lo que está pasando, porque un protón es una densidad de probabilidad de encontrar distintos tipos de quarks y gluones. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo es un detector? Entonces, para contarles cómo es un experimento... Sí, Gustavo, perdón, una consulta. Como que venimos viendo que un protón son dos quarks U y un D, y ahora como que resulta que el protón es una combinación de cosas dependiendo de su energía. sí. Entonces, ¿hasta dónde es correcto decir que un protón es un estado que combinan dos U y un D? Bueno, eso tiene que ver con la energía, ¿no? O sea, cuando X es grande, es lo mismo que es algo análogo a decir energías bajas. A bajas energías, el protón es un estado ligado a dos quark U y un D. Ahora, a energías más altas, y ahora uno tiene que empezar a cuantificar qué es más alto. Más alto, ¿cuánto es? Y es cuando vos te volvés ultra relativista. O sea, a velocidades cercanas a la de la luz, es que ocurre esta situación en la que el protón ya no es 2 quark y un D, sino 2 quark y un D y con cierta probabilidad un quark B, un gluón u otro tipo de partículas. Pero originalmente el estado, o sea, si ese protón perdiese energía, ¿sí? Vuelve al estado en el que es un estado ligado a 2 quark y un D. Entonces, sí, tu pregunta es una muy buena pregunta, pero cuando nosotros vimos el modelo de quarks, recordad que era una cosa estática, ¿no? En el sentido de que contabilizábamos números cuánticos y nos fijábamos qué combinación de quarks me puede dar esos números cuánticos. Claro, que Ahora, sería como que estamos viendo todo en reposo, digamos. Y ahí exactamente, decimos es un que, modelo a bajas energías. La evolución de eso te la da QCD, porque el lagrangiano de QCD me dice cuál es la dinámica de un problema. Dame vos una cierta energía y QCD te va a permitir que aparezcan otro tipo de quarks o que no aparezcan. A bajas energías el protón va a ser 2 quark y un D. A altas energías es 2 quark y un D con una cierta probabilidad y otras cosas con otra probabilidad más pequeña. Porque es un sistema dinámico, ¿no? O ok, sea, buenísimo. Es un flash, no lo esperaba. ok, bueno, el protón es una bolsa de cosas, en definitiva, a muy altas energías, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo es un experimento típico en el área? Entonces, les voy a contar un experimento que es en el que particularmente yo trabajo hace bastante tiempo, se llama Atlas. Para que haya otra pregunta. La pregunta es si se vio alguna vez decaer al protón. La respuesta es no. Hay experimentos que tratan de medir la vida media del protón, que desconozco el detalle, les puedo buscar para la vez que viene, desconozco el detalle de cómo son esos experimentos, pero buscan medir cuánto tiempo tardan de caer un protón y el resultado es infinito. O sea, la vida media del protón es infinita. O sea, si uno pone un protón en reposo, puede esperar hasta el fin del universo, va a seguir siendo un protón. Claro, Solo pero va, vos, perdón, solo va a cuando cambiar lo si... acelerás, ¿no genera partículas adentro? ¿No podría llegar a decaer por acelerarlo nomás? Por acelerarlo, bueno, igual ahí acelerarlo ya rompe la hipótesis que dije yo, ¿no? Un protón en reposo. Un Sí, protón sí, en sí. reposo no decae nunca. Un protón a altas energías puede interactuar, no, no es que decae a otra cosa, sino es que interactúa con otra. Solo puede transformarse en otra cosa si interactúa con otro hadrón, o con otra partícula, con un electrón, por ejemplo. Ok. Si vos pones un protón, por más que esté a altas energías, y no interactúa con nada, va a seguir siendo esa bolsa de quarks. No es que se transforma, sigue siendo esa bolsa de quarks con una cierta probabilidad. La única manera de que deje de ser ese estado ligado que identifico con un protón, que en promedio siempre va a tener 2 quarks y un D, en promedio, la única manera de que eso cambie es interactuando con otra partícula y que se Ok, rompa ese gracias. estado.
Muy bien, entonces, les cuento a modo de ejemplo un experimento que se llama ATLAS, que es uno de los dos experimentos del LHC. El LHC entonces trae protones en una dirección, que está en este eje que estoy indicando acá, que es el eje del cilindro, y en la dirección opuesta. Entonces los protones vienen de un lado y del otro, y se los hace chocar en el centro. O sea, se le ponen electroimanes, se los llaman cuadrupolos, que enfocan haces de protones, y se los hace chocar entre sí. Entonces, ¿qué es lo primero que quisiese poner si quiero detectar las cosas que salgan de esa colisión? Las cosas que salgan de esa colisión van a ser un montón de partículas, ¿no? Porque un quark y otro quark me pueden dar un chorro de hadrones, y ese chorro de hadrones puede tener metidos electrones, muones, todo tipo de partículas. Entonces, lo primero, yo quiero reconstruir un evento, significa medir el cuadrimpulso de todos los objetos del estado final, el PMU de todas las cosas que se generan. Entonces, para medir el PMU, tengo que medir el P y la energía. Entonces, recuerden que la energía la medía con calorímetros, y los calorímetros frenan mi partícula. Una vez que medí la energía, no puedo medir más nada. Entonces, lo primero que uno pone es detectores de trazas. Entonces, en el centro pongo detectores de trazas con silicio, ¿no? Que acá dice Pixel Detector, acá dice Semiconductor Tracker, todo esto gris del medio, es un detector que mide trazas de las partículas, como les comenté en la clase pasada. Pone capitas de silicio, va fijándose dónde están esos hits en un campo magnético, y reconstruye la trayectoria de esas partículas y mide el P. Una vez que medí el P, voy a poner un calorímetro que mida electrones y fotones. Entonces, creo que está acá, claro, indicado acá el color naranjita, dice Electromagnetic Calorimeters, ¿no? Entonces, los calorímetros electromagnéticos, recuerden que las lluvias electromagnéticas son más chicas que las hadrónicas. Entonces, lo primero que pongo son el material suficiente para frenar electrones y que no alcanza a frenar hadrones. Entonces, mido la energía de electrones y fotones, después pongo un cilindro más grande, concéntrico, que mida la energía de los hadrones, ese es el calorímetro electromagnético hadrónico, que también es un cilindro, y después vienen los detectores de muones. Una vez que ya frené a los electrones, fotones y todos los hadrones, lo único que puedo atravesar son neutrinos y muones. Los neutrinos, buen viaje, no tengo manera de frenarlos. Pero los muones ionizan, como les comenté hace un ratito, entonces uno puede poner cámaras de gas que ionicen, y el toroide que les cambia la dirección para medirle el P. Entonces, gran parte del volumen viene dado por este detector de muones, porque son partículas que atraviesan distancias muy grandes. Para que se den una idea, fíjense que el tamaño de este cilindro son 25 metros por 44, para que tengan una idea del volumen. Acá hay dibujadas dos personitas para que tengan idea del tamaño. Y el número de detectores individuales, el número de canales individuales que tiene este detector es 100 millones. De los cuales 90 u 80 millones están en el tracker. El detector de trazas, que tiene que medir trayectorias, muchos puntitos de muchas partículas, requiere mucha granularidad. Entonces el detector de trazas se lleva el 80% de los canales de lectura, que son 100 millones de canales. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que uno detecta? Si uno hace un corte transversal de este cilindro, o sea, si hago un corte en la dirección de las bases del cilindro, lo que veo es del centro del cilindro hacia afuera distintas capas, ¿no? Entonces, como les dije recién, la primera capa que uno ve es el detector de trazas, como está en un campo magnético, una partícula cargada se va a deflectar. Por ejemplo, esta curva naranja es la curva de un muón, ¿sí? Que se deflecta en presencia de un campo magnético dentro del tracker. Entonces, midiendo los puntitos por donde dejó ionización, puedo reconstruir cuál fue la trayectoria. El protón, lo mismo, el protón es una partícula con carga eléctrica y se deflecta, lo mismo que el electrón. El neutrino está con línea punteada, porque al neutrino le importa 3 pepinos todo, atraviesa el material y nadie se entera. Y el fotón, por ejemplo, es una partícula que no tiene carga eléctrica, por lo cual en el tracker no lo voy a observar nunca. No ioniza, porque las partículas que ionizan son partículas cargadas, que interactúan electromagnéticamente, deflectándose de alguna manera. El fotón
no tiene carga eléctrica, entonces atraviesa el material sin deflectarse. Entonces no veo una traza en el detector de trazas. Cuando ya medí la trayectoria de las partículas, salgo del tracker, lo primero que veo es el calorímetro electromagnético, que alcanza a frenar fotones y electrones. Acá está la lluvia de un electrón y acá está la lluvia de un fotón. Entonces, ¿cómo identifico si veo un electrón? Cuando yo vea energía en el calorímetro electromagnético y una traza en la misma dirección en el detector de trazas, esa es la huella digital de un electrón. A diferencia de un electrón, un fotón deja energía electromagnética en el calorímetro electromagnético, pero no tiene asociada una traza. Esa es la manera de identificar un fotón. ¿Sí? Los hadrones típicamente pueden ser neutros, como el neutrón, o sea, no tengo una traza, o cargados, como el protón, que deja una traza en el tracker, en el detector de trazas, pero depositan su energía en el calorímetro hadrónico. Entonces, si yo veo una lluvia en el calorímetro hadrónico y con alguna traza, eso significa un hadrón cargado. Y si veo lluvia en el calorímetro hadrónico y ninguna traza, eso significa un hadrón sin carga eléctrica. ¿Sí? El muón es una partícula que tiene una trayectoria en el detector de trazas, no deja energía en el calorímetro electromagnético ni en el hadrónico, y sí deja ionización en el detector de muones. Entonces, esa es la manera de identificar un muón. Una traza en el detector de muones, nada en los calorímetros y una traza en el detector central. Entonces, fíjense que las partículas, uno tiene con este detector, con la combinación de detectores, una manera de identificar muones de hadrones, de fotones, electrones y neutrinos por conservación del impulso. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo reconstruye uno un evento? A uno le gustaría ver en un detector un diagrama de Feynman, ¿no? O sea, colisiona un quark y un quark de un protón, que pasa un cierto proceso físico, esto es la producción de un W, y que decaiga en algo. ¿Sí? Desgraciadamente hay partículas como el TOP que viven muy poquito. La vida media es tan pequeña que esta partícula no la veo en el detector, sino que veo su decaimiento. El quark top tiene una vida media de 10 a la menos 25 segundos, se desplaza nada, 10 a la menos 20 metros, no tiene manera de tocar ningún detector antes de morir. Entonces lo que sí veo son sus hijos, a qué cosas decae. ¿No? Desgraciadamente uno ve deposiciones de energía en el calorímetro, electromagnético en verde, hadrónico en rojo, el detector de muones, y trazas en el detector de trazas. Entonces uno tiene que, de este quilombo de información, inventarse alguna manera para decir lo que pasó fue este diagrama de Feynman. Eso es parte del trabajo de un físico que trabaje en esta área. Cómo interpretar de este detector que el evento que ocurrió fue este diagrama de Feynman. ¿Sí? Es una cuestión tecnológica. A modo de ejemplo, acá tienen cómo se ve la cantidad de trazas y distintos vértices. Fíjense que hay puntitos, ¿sí? de distintos colores y líneas de distintos colores que vienen de cada uno de esos puntitos. Son las distintas interacciones que ocurrieron en un cruce de protones. Cruzaron dos protones y lo que veo es lo que yo llamé Hart-Scatter, la colisión de los quarks más energéticos, y un montón de otras colisiones. Cada una de ellas me da 300 millones de trayectorias de partículas cargadas, y acá en amarillo se indican las trazas de dos muones de este es un evento de un Z que decayó en dos muones. No veo el Z y dos muones, sino que veo, el mensaje que quiero transmitir acá es que uno ve un montón de ruido de fondo de otras cosas que hace complicado estudiar estos procesos, ¿no? Desde el punto de vista experimental. Bueno, ¿qué quiero contarles acá? Esto podemos obviarlo. Triggering. Entonces, yo les conté cómo se detectan distintos tipos de partículas, tratando de entender cómo son los mecanismos de interacción de partículas con la materia. Y hablamos de detectores de trazas, de calorímetros, electromagnético y hadrónico, y de detectores de muones. ¿Sí?
Eso me ayuda a mí a detectar objetos en un evento. El detalle es que el LHC genera colisiones de protones a una frecuencia de 40 MHz. 40 MHz significa que los protones giran en el LHC 40 millones de veces por segundo, ¿sí? Y ese es un número grande de colisiones, ¿sí? Entonces tengo 40 millones de eventos por segundo, donde cada evento, cuando uno almacena la información del detector, recuerden que el detector yo les dije que tenía 100 millones de canales, entonces tengo que medir 100 millones de numeritos, 40 millones de veces por segundo. Eso da una cantidad de información bestial, ¿no? El tamaño de un evento es típicamente de 1 megabyte. Y si tengo 40 millones de eventos, tengo 40 millones de megabytes de información por segundo. Todos los segundos de todos los minutos durante todo el año, porque el experimento corre de manera ininterrumpida. Entonces la cantidad de información que genera el experimento es imposible de almacenar toda. Entonces lo que uno hace es elegir eventos. De los 40 millones de eventos por segundo, la pregunta es tecnológicamente, ¿cuánta información uno puede guardar en discos rígidos de alguna manera? Al día de hoy la cantidad de eventos que uno puede almacenar es 1000 por segundo. Uno puede guardar 1 gigabyte por segundo de manera permanente. Fíjense que 1 gigabyte por segundo es una información bestial, igual si uno piensa en un día ya llenó, no sé, varios discos rígidos en un solo día. Entonces, de los 40 millones de eventos, la limitación que tengo es que puedo almacenar 1000. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Una manera brutal sería decir, bueno, de los 40 millones agarro los primeros 1000 y el resto lo tiro a la basura. No tengo manera de guardarlo, entonces lo descarto, ¿sí? Ahora, quizás esos 1000 eventos son todos eventos de una física que yo ya conozco, que no me interesa volver a medir, y que entonces estoy perdiendo plata, porque estoy almacenando eventos de cosas que no tienen que ver con el Higgs, o que no tienen que ver con materia oscura, por ejemplo. Entonces a uno le gustaría un dispositivo que sea capaz de mirar la información del detector mientras está tomando datos, y poder decidir cuáles son los 1000 eventos de los 40 millones por segundo, cuáles son los 1000 eventos más interesantes, ¿sí? O sea, de alguna manera quiero programar cierto hardware que sea capaz de distinguir los 1000 eventos más interesantes. Entonces yo le digo que es interesante. Por ejemplo, eventos de materia oscura deberían tener mucho Missing-IT, porque como charlamos hace un ratito, de que eventos de materia oscura no los veo en el detector, se debería ver como Missing Energy. Entonces me gustaría agarrar aquellos eventos que tengan mucha Missing Energy y descartar el resto, ¿sí? Entonces yo puedo diseñar un algoritmo que puedo programar en una computadora y decir, si en el detector calculás la energía de todos tus objetos en plano transverso, y si eso te da un número muy grande, significa que la missing energy es muy grande, y ese evento me interesa. Entonces yo puedo decir, lee el detector, calcula la energía de tus objetos, y si en el plano transverso esa energía es muy grande, ese evento me lo quiero quedar, y si la energía es chiquitita, lo quiero tirar. Y eso es algo que uno puede programar sin demasiado problema, y que esa decisión se puede tomar en tiempos cortos, porque cuando yo estoy decidiendo, atrás me viene el evento que sigue. Vienen 40 millones por segundo. Entonces, cuando estoy mirando un evento, tengo que tomar una decisión rápido, porque ya me están llegando 40 millones más y tengo que en cada uno decidir. Entonces, las decisiones típicas de esto se dan en el orden del microsegundo, ¿sí? Porque uno puede almacenar temporalmente la información y darle tiempo a un procesador que haga un cálculo para determinar si ese evento tiene información interesante o no. Entonces, ¿cuáles son los procesos físicos que ocurren en este tipo de experimentos? Y los procesos físicos son los que están graficados en este plot, que tienen dos escalas. En el eje Y es la sección eficaz de un proceso, medido en una cierta unidad que se llama barn.
barn es una unidad de sección eficaz, es una unidad de área, muy chiquitita. Y en el otro eje Y, el equivalente en frecuencias. Recuerden que la sección eficaz es la probabilidad de que se dé algo. Si la probabilidad de que se dé algo es muy grande, la frecuencia en la que va a ocurrir ese algo también es muy grande. Entonces, el equivalente en frecuencias está en el otro eje Y. Fíjense que los dos están en escala logarítmica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algo del orden del barn, de un barn, tiene una frecuencia del orden del gigahertz. O sea, una sección eficaz grande tiene una frecuencia muy grande. Entonces, por ejemplo, la producción de quarks B tiene una frecuencia de una sección eficaz del milibarn y corresponde a una frecuencia del orden del megahertz. Quiere decir que el LHC genera un montón de eventos con quark B 1.000.000 de veces por segundo. O como dice acá, 10 millones de veces por segundo. Ahora, la física del quark B está muy bien entendida. Yo no quiero entenderla más. Ya hice experimentos hace 40 años y lo tengo bien entendido. A mí me interesa la materia oscura, por ejemplo. Entonces estos eventos los quiero tirar. Eventos que tienen una sección eficaz grande y una probabilidad, una frecuencia muy grande, los quiero tirar. Como sé muy bien cuáles son las características de esos eventos, puedo programar lo que se llama un trigger, un sistema de trigger, que lea la información del detector y se fije si le parece que tiene que ver con este tipo de física, y si es así, que lo tira a la basura. ¿Sí? Ahora, si voy bajando en esta escalera, hay eventos cada vez con frecuencias más chiquititas. Fíjense, esto está en escala logarítmica, vuelvo a repetir. Por ejemplo, en el orden del pico barn, o sea, 10 a la menos 12 veces más chiquitita que los procesos más frecuentes, está el Higgs. ¿Sí? Y eso corresponde a una frecuencia del milihertz. O sea, una vez cada 1000 segundos se produce un Higgs en el LHC. Cuando el quark B se produce 1.000.000 de veces, 10 millones de veces por segundo. El Higgs se produce varios órdenes de magnitud menos en frecuencia de sección eficaz. Ahora, el Higgs, por ejemplo, tiene una característica particular de cómo es que decae. La señal que deja en el detector tiene su huella digital. Yo puedo tratar de decirle a mi trigger que identifique ese tipo de eventos y se los quede. ¿Sí? Con esto a lo que voy es que los procesos físicos que se producen a escalas de frecuencias muy distintas, órdenes de magnitud distintas. Entonces uno puede aprovechar las características diferentes de cada evento para seleccionar los eventos de interés y guardarlos, y a los eventos que son cosas que uno ya entiende la física entendida, quiero darme cuenta que son esos eventos y descartarlos. Y el porqué es que no puedo almacenar todos los eventos, ¿vale? Porque llenaría todos los discos rígidos del planeta en unas horas nomás. ¿Sí? Entonces, el concepto de trigger, de seleccionar de un número gigantesco de eventos los eventos de interés, es, a mi modo de ver, una parte también crucial, es una parte crucial de este tipo de experimentos. ¿Sí? Interesante, y nosotros estamos involucrados en el trigger en particular. Bueno, ya tengo muchas más cosas para contarles, pero cortamos acá y seguimos la clase que viene. El objetivo de la clase de hoy era terminar de ver interacción de partículas con la materia en lo que hace interacciones de hadrones. Entonces hablamos de calorímetros hadrónicos y de cómo interactúa el muón en particular, porque el muón es una partícula penetrante que atraviesa los detectores, no la puedo contener, pero sí puedo medirle el momento. Y después, ¿qué es un colisionador y cómo están de manera conceptual armados los experimentos para ver física en este tipo de procesos? La idea de la clase que viene es contarles 1 o 2 análisis con un poco de detalle. Entonces lo que tengo pensado es contarles cómo es que se descubrió el Higgs de manera experimental. Cómo es que porque nosotros vimos el lagrangiano de la ruptura espontánea de simetría y vimos cómo las partículas adquieren masa, y eso vive en un mundo muy conceptual. Lo que les quiero contar es cómo es que uno logra convencer a otra persona de que descubrió el Higgs, de que encontró una partícula con las características que tiene el Higgs. Y si me queda un poco de tiempo, les puedo contar búsquedas de materia oscura, por ejemplo. Cómo es que uno hace un análisis
con este tipo de experimentos, ahora que sabemos cómo es un colisionador y cómo son sus detectores, cómo uno puede hacer una búsqueda experimental de física más allá del modelo estándar. Puedo mostrar un ejemplo de búsqueda de materia oscura, o cómo uno mide con precisión observables del modelo estándar, como por ejemplo la masa del Higgs. ¿Sí? Eso lo vamos a ver la clase que viene. ¿Está bien? Entonces, nada, eso es lo que tenía para contarles hoy. La clase que viene es lo que les acabo de contar, y después vamos a tener 2 clases de cada uno de los 2 Matías, que nos van a contar cosas que tienen que ver con la materia, pero que son temas de investigación en particular de ellos, pero para que ustedes vean qué es lo que hace un investigador en esta área de la física. ¿Sí? No sé si alguno tiene alguna pregunta para hacer. Pues me alegro que les haya gustado la clase a algunos. Bárbaro. Bueno, entonces los dejo con los Matías. Retomamos 2:42. Si les Bárbaro. parece. Dale. Sí, Gustavo, al final dijiste